que realmente los valientes sobrevivimos, porque han sido 2 días intensísimos de todo, ¿no? De una avalancha de visitantes, tenemos también avalancha de expositores, 2.400 expositores, y bueno, y claro, esta feria, que es una feria orientada desde luego a la comercialización, a comercio internacional, a posicionar aún más a nuestro país en el mercado internacional hortofrutícola, también tiene una responsabilidad en cuanto a hacer una promoción del producto en sí mismo y del consumo de ese producto. Y a la defensa también del sector frente a tantos ataques que recibe injustamente e injustificadamente. Y eso es lo que queremos hacer hoy desde aquí, con la colaboración entre otros de AgriFood, que va a ser quien lidere esta jornada de hoy sobre el tema de las frutas y hortalizas 5.0 del campo a la mesa. Entonces, simplemente ya pasar la palabra, entiendo que a ti, ¿no, Ricardo? Ricardo Miguel Áñez, de AgriFood. Gracias. Te voy a dejar tus papeles. ¿Me dejas todo? Te llamo Sofía. Esto te lo dejo. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, pues es agradecer a IFEMA el que participe de la campaña y que además pues nos permita hacer esta jornada aquí hoy. Y por supuesto, pues agradecer la participación de los ponentes que van a intervenir en las distintas mesas redondas y también, por supuesto, de ustedes. Es un placer tenerles aquí. Sé de la complicación que tienen las jornadas durante las ferias y por eso pues agradezco doblemente vuestra presencia hoy aquí. La campaña Si yo no produzco, tú no comes es una iniciativa que lanzamos la semana que viene, hará un año, el día 16 de octubre, que además es el Día Mundial de la Alimentación, con la cual lo que pretendíamos era tratar de poner en valor el trabajo de los productores de alimentos y su papel en la sociedad. Es una cuestión que desde nuestra empresa siempre tenemos muy en cuenta y que estamos desarrollando, haciendo todas las actividades que hacemos con esa visión, y pensábamos que la campaña llegaba en un momento muy importante. De hecho, llegó en un momento tan importante que al mes siguiente o los 2 meses los agricultores de toda España y de parte de Europa se manifestaron un poco en la misma línea y con los mismos objetivos. Creo que ahí nos adelantamos al tema porque es verdad la situación que tienen los agricultores, lo que decía María José, esa falta o esos ataques a la reputación que tiene el sector agroalimentario, que son injustificados totalmente, porque como se ve en una feria como en la que hoy estamos, pues estos señores son los que producen los alimentos y se debería de tratar con un poquito más de valor. Bueno, la campaña la desarrollamos también en colaboración con cooperativas agroalimentarias de Andalucía y cooperativas agroalimentarias de España. Como todas las iniciativas que hemos desarrollado y que vamos a seguir desarrollando, de hecho la semana que viene, el mismo 16 de octubre, hacemos una jornada que es un programa de televisión en el que lo que vamos a hacer es pues mostrarle a los telespectadores la idea que les hemos transmitido aquí, el valor que tienen los productores de alimentos, a lo largo de toda la cadena además. Y eso queremos también hacer hoy aquí. Lo queremos hacer de la mano de la tecnología y por eso la jornada se llama las frutas y hortalizas 5.0, porque siempre en los últimos meses se oye mucho eso, que yo entiendo que es así, que hay más tecnología detrás de un tomate que de un iPhone, pero la sociedad pues no lo conoce. Entonces tenemos que tratar de transmitirle a la sociedad toda la tecnología que se está utilizando en la producción de alimentos y cómo esa tecnología ayuda a que los productos, los alimentos, se hagan cada vez mejor. Y es el objetivo de esta jornada, trasladarle a la sociedad, trasladarle a través de la información que luego lancemos, trasladarle a todo el mundo esa importancia que tiene el sector, en este caso hortofrutícola, a través de la tecnología.
Así que para ello, pues lo que vamos a hacer es una primera mesa redonda en la que vamos a contar con la presencia de Javier Bernabeu, que es el gerente de Sakata Seeds Ibérica. Si quieres, Javier, nos vamos sentando. Luis Miguel Fernández, que es gerente de Coespal, y Aurelio del Pino, que es el presidente de ACES. Ellos son expertos en esta materia y pues nos van a contar cada uno desde el ámbito... Sí, yo creo que da igual. Cada uno desde su ámbito de actividad, desde la producción, desde los medios de producción y desde la parte de la distribución nos van a contar cómo funciona el sistema de producción y comercialización de frutas y hortalizas en España. Y para ello os voy a dar la palabra, 5 minutillos a cada uno, para que nos expongáis cómo veis desde vuestras organizaciones el título y el tema que hemos planteado en la mesa redonda del árbol a la mesa. ¿Cómo lo veis? ¿En qué situación estamos y hacia dónde nos dirigimos? Y luego pues haremos una serie de preguntas con las que trataremos de profundizar en ello. En las preguntas, ahí los tres sé que sois tíos educados, no os vais a interrumpir, pero yo os pido que con educación os interrumpáis y que pues si queréis hacer alguna aportación a los comentarios que hace alguno de los compañeros, pues lo maticéis o lo profundicéis. Así que, sin más, pues y por orden, Javier, como te tengo aquí el primero, pues te doy la palabra y el micrófono. Gracias. Pues muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Y gracias por estar aquí. Como ha dicho María José, es un esfuerzo extra digno de admirar. Yo iba a hacer un chiste fácil, Ricardo, y es diciéndote, quedamos fuera, porque del campo a la mesa nosotros estamos antes, estamos en el punto de las semillas, pero bueno, hablando en serio, entendemos que la semilla es uno de los, bueno, nosotros solemos decir que es el principio de la cadena alimentaria, y realmente si lo miramos desde un punto de vista global y amplio, evidentemente la semilla es lo que utiliza el agricultor como arranque de su producción para al final llevar el producto de su cosecha al mercado, claro. Desde el punto de vista de las empresas, y permíteme que también haga un inciso con respecto a mi papel o por qué quiero hablar de mejora vegetal y esto, porque bueno, formo parte de la Junta Directiva de ANOVE y me piden, o de alguna manera estoy también como representante de ANOVE o del conjunto de los obtentores en España, ¿no? Un poco como su portavoz, ¿no? Simplemente para decir, oye, la mejora vegetal, la obtención vegetal al final es uno de los principales elementos de innovación en la cadena alimentaria. ¿Y esto por qué? Bueno, digamos que la agricultura desde su nacimiento ha contado con la selección de variedades y gracias a eso pues comemos hoy lo que comemos, porque otro tipo de selección habría dado otras especies, otras variedades, otros productos que de hecho muchísimos de los que a lo largo de la historia se han utilizado se han quedado por el camino. Bueno, en cualquier caso, hoy disfrutamos de un abanico muy amplio de variedades, pero además las posibilidades de innovar y de traer material que realmente resuelva los problemas que la agricultura día a día está presentando, porque al final la producción pues no deja de tener importantes hándicaps, especialmente desde el punto de vista de los recursos, es decir, al final estamos agotando la disponibilidad de tierra, la disponibilidad de recursos, de agua en particular, realmente tenemos dificultades o no debemos abundar en el uso de productos químicos que de alguna manera sabemos que pueden o tienen alguna agresión al ambiente. En definitiva, la mejora vegetal es probablemente las tecnologías o la técnica o el área de la innovación que más aportaciones puede desarrollar de ahora en adelante para resolver estos problemas. Tenemos un tremendo hándicap ahí, y es que dentro de las técnicas de mejora vegetal más en vanguardia y que además más pueden ayudar a nuestro papel para aportar esas variedades, esas innovaciones, es la edición genética. La edición genética, bueno, es un conjunto de técnicas
con una base científica muy importante. Evidentemente, hace ya un puñado de años que están en marcha, dependiendo de en qué territorios, porque detrás de ellas hay una parte de reglamentación muy importante y muy estricta. Y en este caso, en Europa, estamos un poco o muy constreñidos, ¿no?, desde el punto de vista de esa reglamentación. Con lo cual, pues lo que nos sucede es que otros países u otras áreas en el mundo tienen una posibilidad mucho más abierta de poder de utilizar estas técnicas, con lo cual pues están realmente teniendo ventaja con respecto a nosotros. Una ventaja competitiva que al final va a hacer que esos productos producidos en otros territorios puedan venir a nuestros mercados, bueno, pues porque al final tienen la ventaja de utilizar esas técnicas más rápidas, más activas a la hora de producir. Bueno, es cierto que España, en particular, nuestro ministro de Agricultura está haciendo esfuerzos importantes por que la legislación europea se actualice o por lo menos supere un poco estas limitaciones, pero la situación no es fácil y requiere un poco también del apoyo de todos y de que la sociedad por lo menos se conciencie de que es muy necesario. El planeta nos lo reclama, porque si no va a ser muy difícil alimentar a los más de 9.000 millones, bueno, 8.200 millones hoy, pero 9.000 millones o 9.700 en pocos años, ¿no?, que es lo que espera la FAO que seamos en 2050, creo recordar. Eso es básicamente lo que yo quería decir como introducción. Gracias. Muchas gracias, Javier. Es importante esa tecnología. Hay que presionar, hay que entre todos trabajar para que así sea. Y Miguel, ¿cómo lo veis vosotros a nivel de la producción? Toda la tecnología que se ha aplicado. Bueno, Almería es un ejemplo de tecnología en todos los ámbitos. ¿Dónde estamos y hacia dónde deberíamos de ir para poder seguir avanzando y estando, no digo conquistando nuevos mercados, que también, pero sí avanzando en lo que estamos haciendo? Cuando quieras. Gracias, Ricardo. Bueno, pues yo reitero el agradecimiento a Filateson y a AgriFood y concretamente también a Ricardo, como no. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo creo que efectivamente Almería siempre ha sido un ejemplo de una agricultura que muy inquieta para incorporar tecnología lo antes y de manera muy eficiente a nuestros procesos, ¿no? Estamos viendo, todo el mundo sabe que los costes de producir en Europa son más altos que los costes de producir el mismo producto en Marruecos, en Egipto, en Turquía. Por lo tanto, nuestra rentabilidad pasa por seguir incorporando tecnología, seguir incorporando innovación a nuestros procesos, ser cada vez más eficientes, incorporar valor añadido a ese producto y aunque nuestro producto sea más caro, que siga siendo preferido por las cadenas de supermercados. En este sentido, pues yo creo que ahora estamos viviendo la revolución digital en el campo en Almería. Desde hace unos 3-4 años se está ya poniendo todo lo que habíamos investigado antes, todo lo que habíamos estado testando antes en cuanto a sensorización y demás, está dando resultados ahora y de hace 3 años prácticamente el que no lo ha hecho ya se lo está ya planteando seriamente porque está viendo que el vecino está teniendo resultados, está viendo una digitalización en el campo, está viendo una sensorización donde se va tomando datos y parámetros de todo tipo en el cultivo, donde incluso ya existen herramientas de visión artificial donde tú puedes ver cuando una planta va a tener un problema, donde puedes estimar perfectamente la producción diaria. Creo que hemos ido lento estos 3 últimos años porque ha habido mucha prueba y error, pero creo que a partir de ahora vamos a coger velocidad de crucero y vamos a tener en los invernaderos de Almería una tecnología que nos va a servir para mejorar nuestros rendimientos, para mejorar nuestra planificación de cultivo, para dar un valor añadido también a nuestro producto.
Si además de esa digitalización y le incorporamos inteligencia artificial, si le incorporamos robotización, que aunque todavía no ha tenido resultados, digamos, esperados, yo creo que van a llegar, tanto en el campo como en la central autofrutícola. Y ese yo creo que es el camino, incorporar, innovar, para diferenciarnos del resto de competidores, porque si no innovamos, si no nos diferenciamos, lo que has dicho tú antes, iremos perdiendo mercado y las cadenas de distribución pues seguramente pues preferirán otro producto porque no el otro producto o por lo menos no vamos a saber nosotros diferenciarnos con ese producto de país tercero, ¿no? Por eso yo creo que el camino es ese, seguir innovando, seguir trabajando en seguridad alimentaria, seguir trabajando en servicio, en no fallar el provisionamiento. Y no nos queda otra. Muy bien, muchas gracias, Luismi. Estamos alineados. Y ahora vamos a ver qué piensa el cliente de los productores de alimentos. El primer cliente, el consumidor es el segundo, pero el primer cliente, como bien decía Luismi ahora, es la distribución. La distribución nos está viendo, conoce prácticamente lo que hacemos y entiendo que está un poco ahí mirando desde arriba y dice, a ver cómo evolucionan los productores de alimentos y a ver cuáles de esas evoluciones yo también puedo aprovechar, ¿no? Así que Aurelio del Pino, presidente de ACES, nos va a explicar pues la visión de la distribución. Aurelio, cuando quieras. Muchas gracias. Yo también voy a hacer como Luis Miguel, me voy a quedar sentado. Entre otras cosas porque voy a empezar a pasarme por aquí y a lo mejor me caigo. Bueno, yo quería hacer una primera reflexión, es decir, allá por el principios del siglo XIX, Malthus, al que seguramente ustedes conocerán o habrán oído hablar, dijo que era imposible tratar de compaginar el ritmo de crecimiento de la población geométrico con el ritmo de crecimiento de la producción aritmético y que, por lo tanto, si no se podían producir más alimentos, tendría que haber menos población, o la población se moriría de hambre o sería el fin del mundo que conocíamos. Esto pasó en el siglo XIX y la verdad es que a Malthus la realidad tozuda le quitó la razón enseguida y se vio que efectivamente la mejora de las prácticas agronómicas allá en el siglo XIX, que no son las de ahora, conseguía acompasar la producción de alimentos al ritmo de crecimiento de la población, entre otras cosas, mejorando las variedades vegetales que se iban plantando, utilizando nuevas técnicas en la producción agroalimentaria, y ese ritmo ha seguido exactamente igual a lo largo de los siglos, aunque sigue habiendo por ahí mucho malthusianista suelto que vaticina el fin del mundo y la imposibilidad del ser humano para ser capaz de cubrir esas necesidades de alimentación sin maltratar al planeta, porque efectivamente, como han dicho muy bien Santiago, las superficies de cultivo son limitadas y la tierra es limitada. Y eso supone el partir de una base que es la base de la competitividad. Es decir, los mercados, cuando son competitivos, acaban teniendo forzosamente que mejorar su eficiencia. Es decir, la agricultura es una agricultura muy competitiva porque hay mucha gente produciendo y los productores tienen que hacerlo cada vez mejor, mejorando su eficiencia, en unos casos con prácticas agronómicas, con prácticas de regadío, tratando de sacar rentabilidad de terrenos que a lo mejor no son aptos para una cosa, pero empiezan a ser aptos con otra, utilizando variedades resistentes a plagas o con mejoras de producción muy notables, y realizan mucha innovación que no se ve. Y al no verla por parte del consumidor, el consumidor no la sabe y nosotros tampoco la estamos comunicando. Pero esa innovación existe. Existe en el campo y existe en la distribución. Nuestro sector es también tremendamente competitivo. Ustedes se podrán imaginar que con la cantidad de modelos comerciales que hay en España, desde el modelo de mercado tradicional a los supermercados, a los hipermercados, tiendas de descuento, etcétera, y las enseñas que conviven y compiten dentro de nuestro mercado, el consumidor lo tiene tan fácil como cruzar una acera o un desplazamiento de 5 minutos en coche para cambiar de operador. Y eso a nosotros nos obliga a ser también tremendamente eficientes. ¿Por qué? Porque en una situación de competencia tú tienes que hacer las cosas mejor que tu competidor
para poder conseguir el favor del consumidor. Y eso lo haces reduciendo precios, obviamente, mejorando el surtido, y eso solo lo puedes conseguir si tú mejoras tu eficiencia, si cada vez vas aquilatando más tus costes, mejoras tu cadena de suministro, te alías con buenos proveedores que sean capaces de trabajar contigo para garantizarte el surtido en cantidad, variedad, precios, etcétera, y esa mejora, esa innovación tampoco se ve. Y tampoco la comunicamos. ¿Por qué? Porque al final estamos muy centrados en comunicar al consumidor la excelencia de nuestra oferta comercial, pero no contamos, o quizá la gente no conoce tanto todo lo que hay detrás de la trastienda, no solo en la trastienda de la distribución, sino en la trastienda de toda la cadena de valor agroalimentaria. Ricardo sabe bien que nuestra asociación fue la primera en tratar de plantear este problema a nivel nacional. Allá por el año 2007 sacamos un estudio que se llamaba la cadena de valor agroalimentaria. La cadena de valor agroalimentaria, si uno mira en registro de publicaciones oficiales, no se había publicado nada antes de esto. 2007 a algunos les puede parecer muy lejano, pero realmente en este sector es relativamente hace poco. Bueno, pues desde el año 2007 hemos visto un gran proceso de mejora de la comunicación intersectorial entre todos los eslabones de la cadena, y la estrategia esta, si yo no produzco, tú no comes, es buena prueba de ello. Luego ha habido gente que ha ayudado mucho en esta labor. Reconozco, y todos reconocemos, todo el sector reconoce el papel que ha hecho AgriFood y Ricardo para tratar de mejorar esa colaboración, ese diálogo, esa comunicación conjunta, esa huida del enfrentamiento entre los distintos eslabones desde la investigación hasta la venta al consumidor final. Pero bueno, esas innovaciones no se ven. Pero luego hay innovaciones que sí se ven. Y para nosotros esas son también muy importantes. Esas se están viendo en esta feria. Es decir, la innovación en producto que está desarrollando, en producto fresco, que es muy difícil, que está desarrollando la producción agroalimentaria española, es tremenda. ¿Qué es la innovación para la distribución comercial? Pues realmente, por así decirlo, una innovación acaba siendo disruptiva cuando acaba creando una categoría, es decir, cuando de pronto en todas las tiendas aparece ese mismo tipo de producto con varios competidores. Hay uno que suele ser el pionero, que es el que hace el lanzamiento, pero luego se van sumando otros proveedores y acaban generando la satisfacción de una necesidad concreta del consumidor, y se acaba ocupando o creando dentro del lineal de los supermercados un espacio para la venta de esos productos. Pondré algunos ejemplos, algunos más antiguos y otros más recientes. Por ejemplo, los productos de cuarta gama, es decir, ¿desde cuánto tiempo llevan los productos de cuarta gama y quinta gama estando presentes en los supermercados? Pues a lo mejor no hace tanto. Si vemos con un poco de perspectiva, a lo mejor no hace tanto. ¿Pero eso qué quiere decir? Que hemos conseguido dar con la clave de una necesidad del consumidor que cumple los 3 criterios básicos, que son salud, placer y conveniencia. Es decir, que acabas tomando cosas que te gustan, que te vienen bien prepararlas y que además te sientan bien a tu salud. Bueno, pues eso acaba generando una categoría, la categoría de los gazpachos, que hace pocos años tampoco estaba, las categorías de determinados productos fruto de la investigación en el ámbito de las semillas y del trabajo agronómico, como todas las variedades de tomates que tenemos ahora durante todo el año, o las uvas sin pepitas, o cualquier tipo de cosas que los consumidores de pronto ven y dicen: oye, mira, bueno, no quiero hablar de productos de Sakata porque te lo dejaré a ti que hagas luego publicidad de lo tuyo, pero realmente acaban creando una nueva categoría de producto, y eso es lo que hace y dinamiza la venta, con lo cual entendemos que aquí tenemos 2 labores que hacer. Una primera, que es la que comunicamos, que es la que es fácil comunicar, es decir, el consumidor se la va encontrando en el lineal, la acepta, la conoce, y a veces esa innovación es muchísimo más potente en el caso de los productos frescos que hace la propia industria alimentaria. Es decir, si conseguimos, y no quiero desmerecer la labor de los industriales, si sacamos una nueva variedad de yogur en el que le hemos puesto otro tipo de topping, pues efectivamente puede ser innovador, le puede gustar al consumidor, pero no es tan disruptivo
como alguna innovación que pueda venir con productos nuevos. Bueno, sí, ya que está aquí Sakata, por ejemplo, el Bimi, que de pronto dice, oye, acaba viendo Bimi en los supermercados, ¿y esto qué quiere decir? Es decir, esa parte la comunicamos bien porque el consumidor la entiende, pero tenemos o seguimos teniendo la asignatura pendiente de explicar que para que el Bimi esté al precio al que está, a la disponibilidad a la que está, con la frescura en la que está, con las garantías de seguridad alimentaria y de calidad a la que está y con las garantías de respeto al medio ambiente con el que se ha producido, hemos trabajado mucho a lo largo de toda la cadena, desde esos señores del principio hasta los que al final de la cadena de distribución estamos ofreciendo ese producto al consumidor. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Te ha llamado Santiago por Santiago Bernabéu, se le ha ido... Que le ha llamado Santiago. Ah, te llamo Santiago, ay, perdona. Es que tú eres del Madrid, tú eres del Madrid, ¿no? No. Javier, perdona, es que me llaman a mí Hilario también. Un poquito para descargo. Me llama Aurelio, no Hilario, ¿eh? Perdona, Javier. Mira que nos hablamos mucho. Pero eres del Madrid, ya ha quedado claro. Javier, hablabas de las nuevas tecnologías en la parte de CRISPR y de lo que es la genética, pero ¿qué tecnologías se están implementando ya ahora mismo y cómo afectan a la mejora de la productividad, del rendimiento, del mejor hacer de los productores y qué resultados están teniendo? Pues mira, en principio yo diría que lo que más está digamos, ayudando a los productores hoy desde el lado de las semillas es el aporte en cuanto a, por ejemplo, resistencias en enfermedades, plagas, resistencias o tolerancias a sequías, a condiciones adversas de producción, limitantes muchas veces por limitaciones de agua, pero también por limitaciones o por salinización de suelos, etcétera. Es decir, todo aquello que aporta a las nuevas variedades una capacidad para ser producidas en condiciones en que las variedades anteriores no era posible producirlas. Insisto, por limitaciones de suelo, de agua, de disponibilidad o de temperaturas muchas veces, pero también por cuestiones de plagas y enfermedades. Probablemente eso, desde el punto de vista, digamos, de económico y de impacto ambiental inmediato, es lo que probablemente las semillas están, o desde el sector de la mejora vegetal, se está aportando de manera más destacada. Y obviamente nosotros también tenemos muy claro que no perdemos de vista a la cadena en general, en su conjunto, y por supuesto, mucho menos al consumidor, ¿no? En el sentido de decir, tenemos muy claro que el producto que el consumidor necesita, lo primero que tiene que ser es, bueno, yo creo que Aurelio lo ha definido muy bien. Gracias. Lo ha definido muy bien porque efectivamente tiene que ser sano, desde luego, tiene que ser además conveniente, pero tiene que ser muy bueno, tiene que gustar, tiene que... Cada persona cuando come algo tiene que disfrutarlo, porque eso es lo que le va a hacer comer de una manera más sana si come vegetales además, ¿no? Esa es un poco la teoría que nosotros defendemos. Necesitamos incrementar a nivel global, a nivel de la población, necesitamos incrementar el consumo de vegetales y creo que lo mejor es que los vegetales sean muy buenos y que apetezca comerlos. Ahí también tenemos mucho entusiasmo y mucho que aportar. Luismi, ¿hay margen para seguir avanzando y, como decíamos antes, produciendo las frutas de toda Europa y de otros países del mundo con las tecnologías que tenemos y con la situación que tenemos? O, dicho de otra forma, ¿necesita algo el sector para poder avanzar y mejorar en su día a día y en la producción de España como uno de los principales operadores mundiales de frutas y hortalizas?
Bueno, aparte de lo que comentaba antes, que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes y seguir trabajando, incorporando tecnología e innovación y no parar de hacer más eficientes nuestros procesos y más seguros nuestros productos y más trabajar con la demanda para trabajar con la cadena de supermercados para producir lo que se necesita, lo que el consumidor necesita y está deseando. También nos haría falta una política agraria en Europa totalmente opuesta a la que se ha desarrollado durante los últimos 10 años. Necesitamos, yo no hablo de, por ejemplo, de cláusula de espejo, de pedirle lo mismo a los que entran, que no estaría mal, ¿no? A los productos que entran en terceros países. Lo que sí necesitamos es una política agraria que nos facilite la vida. Nosotros cuando nos dicen que se pone, por ejemplo, a legislar el Ministerio, nos ponemos a temblar. Por favor, quédese usted quieto, no legisle, no saque ley de la cadena. Bueno, en Almería la llamamos ley de la condena, no saque más reglamentación. Nosotros necesitamos que este año va a ser muy importante, este año, el año que viene va a ser muy importante porque se va a definir la estrategia de la nueva política agraria común en Europa. Y esa estrategia tiene que pasar, sí o sí, por proteger al producto europeo, por proteger al agricultor, por facilitarles la vida, por no fiscalizar la actividad del agricultor en Europa. Tenemos que hacer un cambio drástico de estrategia. No estoy diciendo no seguir en la senda de la sostenibilidad, porque ese es el camino, pero no olvidemos que la primera sostenibilidad es la económica. Hay muchos agricultores, como sigamos con esta estrategia, no va a tener esa sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, es muy importante este año y el año que viene que todo ese trabajo que se lleva haciendo de innovación, de incorporación de tecnología, de ser cada vez más profesional en la agricultura, que sea acompañado con una política agraria que proteja los intereses del agricultor y proteja la actividad del agricultor y de la agricultura europea. Para mí eso va a ser muy importante. Si seguimos por esta senda, va a ser, no cabe duda, va a ser más complicado seguir manteniendo la competitividad, ¿no? Estoy de acuerdo que es un trabajo, es el trabajo. Tratar de trabajar, de influir en la medida de las posibilidades en lo que nos va a venir. He estado 3 días en Estrasburgo y con los europarlamentarios y está todo el mundo expectante por el comisario, por supuesto, porque eso influye, pero ahí hay una serie de informes, el informe Letta, el informe Draghi, los diálogos de la Comisión Europea para ver por dónde vamos, y la gente está expectante porque los informes, hay algunos que tocan la producción de alimentos, otros lo soslayan un poco, pero hay que trabajarlo. Y creo que es importante que las organizaciones hagan un esfuerzo en transmitir a los europarlamentarios y a los países, porque al final esto es una cosa de 3. Pero sí que la pregunta iba un poco en ese sentido. El sector está haciendo las tareas, pero ¿qué necesitáis ahí? Ya lo has dicho, que es ese apoyo en el que las administraciones públicas desarrollen políticas que permitan producir alimentos con la vía de la sostenibilidad, pero que no te digan, como decía una vez un compañero de Aurelio, si yo estoy convencido, pero no me digas cómo, yo sé cómo tengo que hacerlo, ¿no? Es un poco en ese sentido, Luismi. ¿Cómo ves tú esa parte de trabajo a hacer? Bueno, yo creo, ya hablo en este caso ya por Coespal, nosotros sí estamos trabajando mucho en un diálogo muy fluido, por ejemplo, con Juan Corbalán, con Paco Lleca, tu amigo Juan Corbalán. Está también trasladando por España ese mensaje dentro del Copacoyeca, que es importante porque tiene, para mí, el mayor lobby que podemos tener ahora mismo los productores en Europa. También lo estamos haciendo a través de la ARAELF, ¿vale? Es verdad, el 6 de noviembre es la Asamblea General en Bruselas de la ARAELF. Es una asociación también estratégica y que también es muy escuchada en Bruselas, porque no solo están productores, sino que están también los gobiernos de las regiones productoras. Estamos hablando de más de 13 gobiernos. Es escuchada y se está alineando los intereses o se está alineando la justificación y articulado para ir en este sentido. Y después tenemos la Asociación Puramente de Productores de Frutas y Hortalizas, Ecofel, que también, aunque está habiendo ahora una renovación dentro de la asociación, también tenemos claro, y sí que es verdad que tenemos claro las directrices que hay que marcar, ¿no?
Aparte, pues hay contactos directos. Pues nosotros hemos tenido la suerte de tener ahora en Bruselas a Carmen Crespo, que es nuestra anterior consejera de Agricultura. La relación es muy estrecha, y con Mónica España también, ¿no? Sí. Y entonces, pues, está totalmente alineados con nosotros. Hemos tocado también a otros grupos políticos, estamos en ello, porque sabemos de la importancia, porque una vez que se establezca la estrategia, y después cuando empiezan allá a publicarse los borradores de los reglamentos y demás, ahí es más complicado, porque ahí estamos hablando de cambiar un párrafo, cambiar un artículo, quitar esto, pero no de la estrategia. Cuando nos acordamos todos cuando salió la primera estrategia verde, nadie sabía cómo iba a desarrollarse en reglamento, en papel, y fue una sorpresa desagradable que se empezó a legislar sin tener en cuenta las consecuencias de esa legislación. Oye, ¿por qué hay que quitar el 50% de los fitosanitarios? Todos por igual. ¿Por qué? ¿Por qué no el 40%? ¿Por qué no el 60%? No había estudios previos. Es decir, que no se puede legislar a la ligera, y se tiene que estudiar muy bien las consecuencias que tiene una reglamentación europea que afecta a tantos productores y a una actividad estratégica en Europa. Muy bien. Aurelio, decías que no somos capaces de transmitirle a los consumidores lo que hay detrás de los productos, ¿no? Que sí que hacemos esa labor, digamos, comercial, o de transmitir los nuevos productos y las innovaciones, pero no el hecho de cómo se produce, qué hay detrás de todo lo que vosotros en vuestras tiendas comercializáis. ¿Qué se puede hacer y, sobre todo, cómo se puede colaborar entre los eslabones para poder transmitirle al consumidor todas estas cosas? Porque al final vosotros sois el punto de contacto con ellos. ¿Cómo se podría mejorar ese tipo de cuestiones? Y también meto aquí estrategias y acciones que se desarrollan por parte de Ministerios de Agricultura, comunidades autónomas y demás. ¿Qué se puede hacer? Es una pregunta difícil. Es más fácil de responder qué no hay que hacer. Y perdona que te dé la vuelta a decir. En España tenemos, yo creo que, porque lo hemos estado viendo, hemos tenido muchas reuniones, o sea que no es que lo diga sin conocimiento de causa. Tenemos más información que ninguno de los países de la Unión Europea en la modelización, análisis y estudio de cómo se conforman los precios a lo largo de toda la cadena de valor. El Ministerio de Agricultura ha hecho un trabajo magnífico, no solo en estos últimos años, sino en la última década, para tener información de las cadenas de valor de los principales productos, en este caso fruta y hortalizas, y se sabe cuánto le cuesta, en términos con horquillas, que obviamente pueden modificarse como consecuencia de mayores o mejores cosechas o de circunstancias climatológicas o de lo que sea, pero está modelizado qué le cuesta al agricultor producir en cada uno de los procesos, cuáles son los agentes que intervienen, qué tiene que ganar cada uno, cuánto gana cada uno, cómo funcionan las cosas. Eso está modelizado y cualquiera puede entrar en la página web del Ministerio y analizar la cadena de valor del tomate, del pimiento, de la cebolla, de infinidad de productos, y saber cuáles son todos los pasos que se dan, desde el que vende las semillas hasta el que está vendiendo al productor final. Con lo cual, esa información la tenemos y teóricamente es una información que tiene que servir para mejorar el diálogo, entender la eficiencia, que cada uno se vea retratado dentro de esos ratios y que vea cuál es el recorrido que tiene en su papel de productor, comercializador en origen, distribuidor, para ver cómo puede mejorar. O sea que esa información la tenemos. Y es verdad que es una información que no es nada sexy. Vamos a ver, es sexy para los que estamos aquí. Cuando sale un estudio de modelización, tú te lo estudias y dices, ay, fíjate qué interesante aquí, mira, sí, este proceso. Claro, yo conozco mi circuito, pero no conozco el de los demás. Fíjate qué bien cuando esto pasa del comercializador al origen, al mercado. Claro, para nosotros eso es, lo vemos y pensamos que todo el mundo está metido en nuestro mismo mundo, en nuestra misma rueda, y que nos encanta conocerlo. Para el público en general no es muy atractivo, porque supone un esfuerzo de tratar de conocer, y normalmente en las prioridades de la sociedad hay muchos otros ámbitos de conocimiento
que seguramente le resultan más atractivos, lucrativos o divertidos que los del estudio de la cadena de valor de las frutas y hortalizas. Ahora, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es, cada vez que tiene uno un problema en la parte de su eslabón, poner o sembrar una sombra de duda sobre el funcionamiento en conjunto de la cadena, porque todos esos estudios lo que vienen a demostrar es que las cadenas son tremendamente eficientes. En España tenemos, y se vio durante el COVID, con datos de ratios internacionales que nos permiten hacer las comparaciones, como el dato de rotura de stock, que es el dato que se controla bien a través de GS1, que es quien gestiona los códigos de barras, se vio que España fue el país más eficiente porque durante el COVID, estando el mundo paralizado, no había apenas faltas en las tiendas, en los supermercados. Y no había faltas, ¿por qué? Porque estos señores trabajaban muy bien para que siguiera habiendo producto en condiciones tremendamente y extremadamente duras, y nosotros en la distribución, mientras todo estaba cerrado y con unas medidas de seguridad y unas restricciones en nuestra forma de funcionamiento tremenda, trabajamos intensamente para que no faltara un producto al consumidor. Entonces, se ha demostrado que eso es muy eficiente y no se puede poner, cada vez que hay un problema de precios, fundamentalmente en la agricultura, que es donde se producen obviamente más, porque dependen de condiciones climatológicas, poner en tela de juicio el funcionamiento de la cadena de valor. Para el consumidor es tremendamente nocivo el que alguien le diga a través de un telediario: es que hay alguien que se está quedando con tu dinero porque este limón que tengo yo en el árbol se multiplica por 3.000 cuando llega el precio al consumidor. Dices tú, bueno, nosotros tendremos que pagar a nuestros empleados cuando te lo venden, ¿no? Y tendremos que pagar el alquiler de la tienda y tendremos que pagar al camión que nos lo trae y la refrigeración del almacén, y a la comercialización en origen habrá que pagarle por el proceso de selección calibrado y no sé qué, y pagar a su personal. Es decir, cuando tú pones, y por supuesto, y cuando se pone el caso del limón, que es el que siempre se usa y es el más barate, habrá que pagar a aquel que recoge el limón, porque el precio se compara con el limón en el árbol. Entonces, cuando se simplifica una cadena tan compleja y tan eficiente con esos mensajes, en algunos casos pueden estar bien intencionados, pero generalmente tratan de buscar una reivindicación pensando que puede ganar el agricultor algo con esa reivindicación, realmente se está tirando piedras sobre su propio tejado, porque estamos destruyendo ese concepto de valor, porque el consumidor está dispuesto a pagar su dinero, a intercambiar su dinero por valor, y el valor es lo que le supone a él el bajar en un momento determinado a la tienda y tener un limón cuando le hace falta para hacerse una limonada. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues seguramente estas estrategias son estrategias de largo plazo, donde hay que trabajar, obviamente, con las administraciones públicas. Tiene que haber una concienciación importante por parte de todos los sectores productivos que trabajamos a lo largo de la cadena, pero lo que sí que tenemos que tener muy claro es que cada vez que hablamos mal de lo nuestro, el consumidor deja de, o pierde, o se altera la noción del valor de lo que está recibiendo. Entonces, iniciativas como Si yo no produzco, tú no comes, que explican realmente esa aportación de valor que se hace a lo largo de la cadena, son muy importantes. Pero claro, tú haces una estrategia muy bien elaborada y de pronto, porque tiene más tiro en los informativos, aparece una asociación de consumidores o algún representante bien intencionado, puede ser, del sector agrario, diciendo que te están timando, consumidor, que te están cobrando lo que eso no vale, pues acabas cargándote el producto. Yo creo que esa tiene que ser una labor importante, que ha mejorado mucho en los últimos años, reconozco, de tratar de que todas las comunicaciones que salen, por lo menos hacia el consumidor y hacia los medios de comunicación, sean comunicaciones positivas sobre todo el trabajo profesional que se realiza, porque cuanto más dinero esté dispuesto a intercambiar el consumidor por el producto, más fácil será retribuir todo ese trabajo que se realiza por parte de los profesionales a lo largo de la cadena de valor. Muy bien, no sé si queréis hacer alguna aportación respecto a la intervención de Aurelio. Si no, vamos a dar paso a alguna pregunta, si la hubiera.
¿Se identifica, por favor? Hola, buenos días. Soy Inmaculada Enríquez, trabajo para el FEGA, organismo autónomo, pero realmente llevo muy poco tiempo trabajando en él. Concretamente trabajo en sectores especiales con el tema de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y estoy muy interesada en saber cuáles son las demandas del sector respecto a la PAC que viene, porque, bueno, ya les digo que soy prácticamente neófita. Yo me he encontrado con esta nueva PAC y sí que me gustaría saber qué es lo que espera el sector y cuáles son las carencias que adolece de lo que hay hoy en día. Bueno, pues permito contestar yo porque el sector de frutas y hortalizas básicamente es un sector no PAC, por lo tanto, en ese sentido no creo que haya algo. Sí, te dejo. Pero bueno, hay algunas cuestiones que se podrían hacer y desde mi punto de vista, todas las políticas estructurales que yo he hecho en falta, yo siempre digo que hay vida después de la PAC, tanto para el sector como para el Ministerio de Agricultura, siempre lo he defendido. Pero lo que hay que desarrollar son políticas que sean estructurales, que sean horizontales y que sirvan a todos los sectores de los productores de alimentos. Dicho esto, me imagino por dónde va Luismi y le dejo la palabra para que lo remate. Muchas gracias. Es verdad que el sector de la fruta y hortaliza nunca se ha beneficiado de la ayuda PAC. Sí, a través del segundo pilar tenemos la acción de PFH y a través de los programas operativos de su OPES, pues podemos acceder a una ayuda de hasta el 4,5% del valor de la producción comercializada para cada una de ellas. Siempre ayuda cofinanciada al 50% por las propias OPES y para unas medidas de inversión que están muy bien identificadas, ¿no? Esas ayudas, perfecto. Yo lo que me he referido antes es que la estrategia de la PAC ya no afecta solo a la agricultura que recibe ayuda de la PAC, ya sean acopladas o desacopladas. Estamos hablando de que la política agraria común ya afecta a toda la agricultura, reciba ayuda o no reciba ayuda. Cuando se publica un reglamento europeo que afecta a los envases, por ejemplo, ya no solo afecta al agricultor de fruta y hortalizas, afecta a todo el mundo. Cuando sacan un reglamento donde tienes que reducir el 50% porque sí, pasa que el reglamento sursa parado, gracias a Dios, veremos cómo queda ahora con el nuevo Parlamento. Cuando Europa saca un reglamento donde te dice que tienes que disminuir al 50% el uso de fitosanitarios de forma indiscriminada, ¿por qué se hace esto? Afecta a toda la agricultura, no solo que reciba ayuda PAC. Yo creo que el futuro pasa por desburocratizar la actividad del agricultor, por facilitarle la vida de tener una herramienta, como ha dicho muy bien Ricardo, estructurales que le puedan mejorar la actividad. Por primera vez en Bruselas empieza a hablarse de agua y no hay agricultura si no hay agua, y que empieza a hablarse de agua y que pueda haber ayuda para infraestructura hídrica en Europa, puede ser una buena noticia si al final eso se formaliza, puede ser una muy buena noticia para el sector agro, que en algunas zonas como en Andalucía hay mucha falta de agua. Y en este sentido tiene que ir la ayuda o la política agraria común en esa línea, en no fiscalizar, en no prohibir, en no poner más requisitos que después no tienen que cumplir los productos de terceros países. Tiene que ir a proteger el agricultor, la actividad que es muy digna del agricultor en Europa, que no tengamos ni la más mínima duda que vaya a poder desaparecer algún cultivo. Estamos viendo cómo a algunos cultivos le cuesta muchísimo salir para adelante porque no tiene herramientas fitosanitarias, no hay productos que puedan utilizar y hay que dejar de producirlos. Eso no puede pasar. No podemos depender de la alimentación de terceros países. Es un sector estratégico para cualquier país, para cualquier continente, y sería muy arriesgado tener una política agraria común otra vez
errónea y que no vaya en la línea que he comentado antes. Gracias, Luismi. Si hay alguna pregunta más y si no, pues se identifica, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Augusto Arce, soy profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Madrid y quería comentar en relación a lo que ha dicho sobre el tema del agua. Creo que ese es un punto clave, una buena política nacional que no mire particularidades de autonomías y que haga una gestión adecuada de los recursos hídricos. Eso era una aportación, pero mi pregunta era, como consumidor, como consecuencia de la guerra de Ucrania, subieron los precios del gas y de la energía, subieron los precios de los piensos, de los cereales, después bajó, todo esto bajó. Sin embargo, no veo que eso haya repercutido a la baja en la misma proporción en los productos agroalimentarios. ¿Eso es así o estoy yo equivocado? Bueno, yo le doy mi punto de vista. Eso siempre ocurre cuando se producen alzas de precios. Luego, al final, es difícil volver a los umbrales en los que estaba. Pero es que, además, como dice Luismi, se han producido a nivel geopolítico diversos eventos que afectan a los costes de producción y al coste de los medios de producción. Independientemente de eso, hay otros sobrecostes que se van produciendo que el consumidor no conoce. Luismi lo decía antes con el tema de los envases. A usted no le llega que debido a la nueva reglamentación de envases se incrementa el coste que tiene la producción de esos alimentos, independientemente de que haya bajado la energía o que haya bajado los piensos o lo que sea. Pero es que de forma paralela se van incrementando esos costes y al consumidor eso no le llega. Por lo tanto, es difícil que se produzca una bajada de precios a los niveles en los que estábamos antes de esta situación que se comenta. Eso por un lado. Y por otro lado, pues la vida sube en general para todo, el salario mínimo, el salario no mínimo, todos los costes se incrementan y por lo tanto el precio de todos los productos pues va a seguir subiendo de la forma más idónea para que los consumidores puedan seguir haciéndolo y puedan seguir consumiendo, pero España no debemos de olvidarnos que dispone de la alimentación más barata, al menos de toda Europa. Al menos de toda Europa. Entonces, pues tendremos que acostumbrarnos a precios un poco más altos, sobre todo porque las políticas que se generan incrementan esos costes, la burocracia, los envases, muchas otras cuestiones que se van produciendo y que afectan al final, al precio final. Vale, os voy a dar el minuto de oro que me pedía Aurelio. Venga, pues minuto de oro para Luismi. Sí, un poco también en la línea de lo que ha hecho Ricardo, decir que en fruta y hortaliza nosotros nos ha subido desde el 21-22, de la campaña 21-22, nos ha subido los precios entre un 15 y un 20% dependiendo del cultivo. Y es verdad que este año ha bajado nuestros costes en torno a un 2,6%, pero tenemos una estructura de costes que ha venido para quedarse. Eso no nos cabe duda. Y no hay que olvidar que de forma paralela a lo que nos ha ocurrido, la guerra de Ucrania, como usted muy bien ha dicho, ha habido en España 3 subidas de salario mínimo interprofesional. Nosotros tenemos superficies o tenemos cultivos cuya superficie necesita mucha mano de obra. Estamos hablando que una hectárea de tomate mínimo necesita 4 personas para sacarla a cabo, para sacarla bien. Si estamos hablando de especialidades, podemos irnos incluso a 5 o 6 personas, ¿vale? Otros cultivos como el pimiento, con una sola persona puede sacar una hectárea, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Que el cultivo lo estamos dejando de producir. Se ha encarecido tanto los costes, pero sobre todo por la mano de obra, que ya casi no sale rentable producir tomate. En Canarias no se produce tomate. En Murcia los datos que hay es que cae en picado. Y en Almería ya no es el cultivo más importante. El cultivo más importante de Almería ya es el pimiento porque tiene menos coste de mano de obra. Entonces, a nosotros la mano de obra también nos lastra mucho
en nuestra estructura de costes. Y sabemos que esa estructura de costes, que está en torno a un 15-20% más ahora, pues tenemos que hacer las cosas mejor para dar más valor añadido al producto y poder tener unos precios que compensen esa subida que ha venido para quedarse, no cabe duda. Yo, como contestación también, y luego si me deja Ricardo un minuto de oro, le hago un minuto de oro, y si no, pues con esto. Como contestación también. Vamos a ver, como consecuencia de la bajada del IVA y de la puesta en duda de la profesionalidad, eficiencia y ética de las empresas por una parte de algunos políticos, hemos estado bajo la lupa de las administraciones desde que empezaron a subir los precios. Y se ha publicado, y se publica con periodicidad recurrente, el informe de márgenes comerciales que realizan conjuntamente el Banco de España, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Economía. Esos estudios están disponibles, pone uno en Internet, Observatorio de Márgenes Comerciales, y se ve la evolución de los márgenes de los distintos eslabones de la cadena de valor, porque los balances de las empresas son públicos. Es decir, las empresas, por lo menos a los que representamos a grandes cadenas, tienen balances públicos que tienen que depositar en el registro mercantil y en la central de balances del Banco de España, aquellas empresas que además tienen una transparencia mayor por el convenio que tienen con el banco. Y lo que se ve en esos informes, si uno los ve, es que efectivamente lo que hizo el sector cuando subieron los precios tantísimo, tanto la distribución como la industria, como la agricultura, fue ajustarse fuertemente los márgenes. Es decir, realmente el incremento de costes que se produjo como consecuencia de la guerra de Ucrania fue tan brutal que no se le podía trasladar al consumidor todo este incremento de costes, y entonces hubo un sacrificio empresarial importante de reducción de márgenes, que en nuestro caso además es muy difícil porque los márgenes netos de la distribución comercial, aquella empresa que funciona bien, los tiene en el 3%, es decir, que para ganar 3 euros tiene que vender 100. Y en según qué producciones también funcionan con márgenes muy ajustados. ¿Qué sucede ahora? Ahora ya estamos en un IPC del 1,5%, hay menos presión sobre costes y la cadena se tiene que recomponer, las empresas se tienen que recomponer, pero no podemos perder de vista la cuestión fundamental, es que en un mercado competitivo como el que tenemos, es decir, si hay competencia efectiva entre operadores en cada uno de los eslabones de la cadena, se pueden obtener los mejores resultados para el consumidor en el peor de los escenarios. Es la competencia la que permite que en el peor de los escenarios posible, como el escenario que atravesamos como consecuencia de la guerra de Ucrania, el resultado para el consumidor y para el conjunto de la economía es el mejor de los posibles, porque es precisamente esa competencia la que te anima a ser cada vez mejor que tu competidor y, por lo tanto, a ser más eficiente. Y luego, en la parte del medio minuto de oro, y tomando el tema de los envases comerciales, es que además nos va cayendo mucha regulación, tenemos un exceso de regulación. Ayer mismo por la tarde aquí tuve una ponencia sobre el tema del nuevo reglamento de envases comunitarios y las implicaciones para el sector de fruta y hortalizas. Se ha legislado sin escuchar a los sectores, y por lo que estamos viendo como está enfocando la presidenta von der Leyen esta nueva legislatura, parece que esa forma de legislar va a poder cambiar un poco, por lo menos son sus deseos, y así vienen. Y el ministro de Agricultura, que esta mañana ha estado en un foro en el que yo he asistido, también ha dicho que formará parte de los objetivos de la legislatura la modificación de la regulación europea sobre técnicas de edición genética. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, y es que efectivamente tenemos todos la sensación, compartimos la sensación esa de que los precios han subido y luego que si no bajan al mismo ritmo, tal. Pero yo creo que estamos hablando de sensaciones y quizás no exactamente contrastadas, o al menos que la realidad no acompaña a esas sensaciones, o a lo mejor en algunos casos sí, pero que en cualquier caso la realidad es la realidad, y como están diciendo los que me han precedido, la propia competencia se encarga de poner las cosas en su sitio. Europa ha vivido un periodo de, yo creo que los últimos 60, 80 años,
de absoluta bonanza. Nunca se ha podido disfrutar de una alimentación tan buena, tan barata, tan asequible, tan disponible. Esto ha sido gracias a, por supuesto, todas estas innovaciones y técnicas que han mejorado y tal, pero esto es muy difícil de mantener y realmente o nos ponemos en serio a pensar que no está garantizado, que no está asegurado, o llegará el momento en que no estará, es decir, que se pueden quedar los lineales vacíos. Yo no quiero encontrarme en la situación de que un día nos levantemos todos y no encontremos tomates o, no sé, o lechugas en los lineales, porque será un problema tremendo. Es que no podemos ni imaginarlo, la consecuencia que eso podría tener. Por lo tanto, y luego también una invitación, es decir, creo que en general la sociedad está un poco alejada, bueno, pues porque hemos perdido el contacto, la conciencia esa de no necesitamos mucho esfuerzo para alimentarnos, porque vamos al supermercado y tenemos de todo, ¿no? Pero bueno, eso no ha sido así en la historia, y probablemente si no nos empeñamos en que siga siendo así, puede que deje de serlo. Por lo tanto, necesitamos concienciarnos realmente de que tenemos grandes retos y que gracias a la tecnología y gracias a todo lo que estamos hablando los podremos superar. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que ha quedado muy redondo y ahora remataremos con la parte de las tecnologías, perdón, con la siguiente mesa. Gracias por vuestras aportaciones y seguimos. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso ya directamente a la siguiente mesa redonda, frutas y hortalizas 5.0, alimentos con más innovación que la tecnología. Y, para ello vamos a contar con 4 ponentes, Ricardo Ortiz Portero, Business Manager de Riczuan, 3. Vale, pues son 3 ponentes, Ricardo, Andrés García, director de Carland, y Sergio Viñolo, de Lusapirs, director general de Lusapirs. Gracias a los 3 por asistir. Creo que nos vimos un día, pero no sé si nos conocíamos. A ti te vi 5 al día, ¿no? Y a Sergio, pues nos hemos visto en algún evento. Gracias a los 3 por participar y habéis visto un poco la dinámica. Tenemos solo un aparato, así que nos lo vamos a ir pasando. Tomamos asiento y vamos a empezar. Bueno, vamos a ver. Me gustaría que en 5 minutos, igual que hemos hecho en la anterior mesa, nos contarais vuestra visión sobre el tema de la innovación tecnológica aplicada a los sectores en los que operáis y en qué situación estamos y hacia dónde vamos concretamente en los puntos que vosotros representáis. Así que vamos a empezar por Ricardo Ortiz Portero, que es el Business Manager de Riczuan, y luego seguimos con Andrés y terminaríamos contigo, Sergio, ¿vale? Así que, Ricardo, tocayo. Bien, bueno, pues yo puedo aportar más desde el campo de la innovación tecnológica en la parte más de la biotecnología y en qué punto estamos en el uso de la biotecnología en este momento en la agricultura y qué es lo que tenemos por delante, que de alguna manera también ha salido en la charla anterior. Entonces, en este momento, pues la biotecnología tal vez sea una de las herramientas más eficaces y más potentes que tenemos para poder dar respuesta y dar soluciones a todos los retos que tiene la agricultura por delante, mano de obra, cambio climático, condiciones de estrés hídrico, condiciones de necesidades de otro tipo de características en la alimentación, cambios de formato, de packaging, otros atributos, valores nutricionales. Creo que en todas estas necesidades la biotecnología es el camino por el cual podemos estar ofreciendo soluciones. De hecho, ya lo estamos haciendo y se podrá acelerar una vez que den luz verde también a la edición genética, porque entonces eso permitirá ir más rápido a dar todo tipo de respuestas por la vía genética.
Bueno, yo soy Andrés García, director general de Garland. En primer lugar, agradecer la invitación y luego explicar qué somos Garland. Al final, Garland somos una cooperativa de segundo grado. Sí, somos una cooperativa de segundo grado que tenemos una parte de producción en este caso de patatas, que es lo que pues más se puede asemejar a esta feria. Pero bueno, somos una cooperativa que nos dedicamos a la comercialización de productos agrarios en general, principalmente cereales, herbáceos, cereales, oleaginosas, proteaginosas, así como el aprovisionamiento de todos los inputs necesarios para la producción a nuestros socios. Estamos principalmente implantados en Álava, donde integramos aproximadamente 850 explotaciones. Tenemos socios también en el entorno norte de Burgos, La Rioja y Navarra. Y tenemos otras dos unidades de negocio, como decía. Una unidad de negocio sería de las patatas, donde producimos tanto patata de semilla, industria como consumo. Y a su vez otra sección de legumbres, donde producimos el 100% de las legumbres con distintivos de calidad, en este caso Euskolabel y Euskal Baserri, principalmente para el mercado de Euskadi y alrededor. A su vez, relevante, prestamos diferentes servicios a nuestros socios. Un servicio que sería la sección de crédito. Tenemos una sección de crédito, una especie de banco dentro de la cooperativa que presta o sirve de palanca financiera a nuestros socios, a nuestras explotaciones. Una sección de seguros, al final especializada en seguros agrarios, multiseguros, hacemos más seguros, pero muy especializados en seguros agrarios, de la mano de Agroseguro. Una actividad súper importante, bueno, pues viendo la siniestralidad y la situación que tenemos climática en estos últimos años. Y luego otra parte, que para nosotros sin ningún tipo de duda es la más importante, que sería la cuestión de asesoramiento o el tema de asesoramiento técnico. Asesoramiento técnico, tenemos una plantilla de 8 ingenieros agrícolas o agrónomos y sin ningún tipo de duda es nuestro alma, es nuestro corazón, es nuestro ADN. Ha sido nuestro vector de crecimiento, es la que nos ha ayudado a posicionarnos como modelo cooperativo. Entendemos que de éxito en el entorno, ya que integramos el 85% de los titulares de explotaciones en ese entorno. Y bueno, pues hablando de la tecnología, sí que me gustaría al final agricultura 5.0 o horticultura 5.0, contextualizando de dónde viene lo de 5.0. Si hacemos un repaso de las diferentes revoluciones, es decir, agrícolas o revoluciones generales, agricultura 1.0, que sería la primera necesidad de empezar a producir alimentos, es decir, y eso acompañó que ciertas poblaciones al final se asentaran en ciertas zonas y se empezara a producir. Ya pues desarrolló la agricultura. Agricultura 2.0, de la mano de la revolución industrial, al final la invención de la máquina de vapor, el motor de combustión, el paso de la tracción manual o la tracción animal, mejor dicho, a tracción mecánica. Agricultura 3.0, al final, que sería a inicios o mediados del siglo XX, mejor dicho, la revolución verde, donde se empezó a incorporar tecnología, desde fertilizantes, mejora genética, semilla, de la mano de la ingeniería. Yo considero que sin duda es la parte más importante, de ahí también ese criterio técnico. La agricultura 4.0 y todo lo que conlleva también el tema de la digitalización y la gestión del dato, o la cultura del dato, mejor dicho. Ya se empezó a dar importancia a los datos, es decir, lo que no se mide no se mejora, eso es algo claro y evidente. Y luego la agricultura 5.0, que no es algo que esté por encima, sino al final se solapa, es decir, que también estamos de alguna manera en una visión también laminar o paralela entre agricultura 4.0 y agricultura 5.0, donde ciertas palabras al final como inteligencia artificial, big data, Internet de las cosas, pues empiezan a coger relativa importancia, y esa gestión o esa cultura del dato la empezamos a interpretar, se gestiona de forma masiva y se interpreta a través de diferentes plataformas. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo veis vosotros la tecnología aplicada a vuestras producciones? Bueno, pues el Luxiaper al final somos una industria agroalimentaria que nos dedicamos al envasado de conservas vegetales, y la tecnología en los últimos años pues está cambiando el concepto de producción. Los clientes, como se ha dicho en la mesa anterior, pues cada vez las exigencias son mayores, la información cada vez tiene que ser más inmediata, y sin la digitalización y sin esa tecnología aplicada a los procesos productivos no podría tener esta evolución. Además,
de la mano de esa digitalización y de esas nuevas tecnologías, también se consigue una mejor productividad que ayuda a abaratar los costes de producción y a mejorar la rentabilidad de las empresas. Así que nosotros en los últimos años pues hemos pasado de estar tomando datos en línea de forma manual a prácticamente hacer captura de datos de forma automática y ya casi a través de bots que son los que nos dan los datos para decidir si en un cambio de producción es mejor cambiar el formato o tenemos que hacer una limpieza entre una materia prima u otra. Y toda esa información, como decía el compañero, esa captura del dato, ese dato que mide y que te ayuda a tomar decisiones, pues en el día a día de la empresa se va incorporando. Y como decía anteriormente, los clientes cada vez están más dentro de las compañías, te auditan, te visitan, te requieren certificaciones y información a tiempo real. La única manera de poder ofrecer esa información a tiempo real y estar conectado al día a día de la comercialización basándote en la digitalización. Ricardo, ¿cómo influye y cómo puede llegar a influir todavía más toda esta parte de inteligencia artificial y Big Data a lo que es lo que vosotros hacéis, que es la producción de semillas? ¿Cómo lo ves tú que podría llegar a afectar? En este momento la mejora genética sigue haciéndose por la vía clásica, donde tenemos que seguir haciendo un programa de cruces, buscando la mayor diversidad posible entre todas la variabilidad genética que tenemos. No disponemos de la posibilidad de hacer edición genética dirigida, pero sí tenemos algo que es importante con lo que está diciendo. Tenemos el conocimiento del genoma en su totalidad y ahí surge una disciplina que es la genómica, usando el Big Data y usando ya cada vez herramientas informáticas potentes que nos ayuda a dirigir mucho mejor los programas de cruce, de tal manera que identificando en qué genes específicos están determinadas características, podemos dirigir mucho mejor el programa de cruce y ya no hacerlo de más forma masiva y al azar como se hacía antiguamente, porque eso nos ocupaba muchísima superficie y mucho tiempo, eran muchas generaciones y eso nos llevaba muchos años. Ahora podemos acortar los tiempos porque ya tenemos más identificado, al conocer el genoma completo, tenemos más identificado determinadas características, cada vez conocemos más, cada vez sabemos más dónde están esas características, en qué parte del cromosoma, y eso dentro de toda la codificación de ese genoma nos permite dirigir mucho más el programa. Entonces, en la disciplina que nosotros tenemos ahora mismo, que son los genomic breeders, son los especialistas informáticos que conocen perfectamente el genoma y que ayudan y que asisten a los mejoradores en hacer el programa de cruces y con ello ahorrar bastante más tiempo. Andrés, en el caso vuestro, y por los datos que has dado, es un éxito, una cooperativa que funciona como funcionáis vosotros. Yo creo que es importante para el desarrollo de una zona, pero a vosotros, ¿cómo os afecta esta implantación de tecnologías? Y si veis resistencias, por ejemplo, en los productores o en aguas arriba, incluso en vuestros comercializadores, en esa implementación de las tecnologías. ¿Cómo veis y cómo se pueden solventar esos posibles problemas, si los hay? Gracias por lo de éxito. Pero bueno, está claro que la resistencia al cambio existe. Por contextualizar también, la media edad de nuestros socios son 57 años, al final, con lo cual eso es una dificultad añadida. Es una amenaza importante, pero al final hay una oportunidad. Y una oportunidad que el modelo cooperativo lo puede resolver. Es decir, a mí hay una palabra que me encanta, que es la intercooperación. Y al final entendemos que llegar a un agricultor con 60, 62 años, y ya no hablarle de agricultura 5.0, hablarle de agritech o agricultura 4.0, digitalización,
Estamos todavía con muchas dificultades y es algo que estamos trabajando de forma intensa por parte de nuestros técnicos en conseguir el grueso importante de los mapas de rendimientos. Al final, como decía, nuestra actividad principal son los cereales. Nosotros al final trabajamos sobre mucha superficie, es decir, no trabajamos como en el tema hortícola o bueno, en superficies frutícolas que son cultivos en algunos casos perennes, en otros cultivos con superficies más reducidas que es más fácil también de monitorizar, pero al final es súper importante, es decir, el dato, y ahí sí que, bueno, pues los datos se han estado cogiendo de diferentes maneras, de forma muy anacrónica, de forma muy desorganizada, y ahí es donde está verdaderamente la importancia, porque en el dato está la clave, pero el dato bien cogido, y luego la interpretación de ese dato. Es decir, esa va a ser, sin ningún tipo de duda, un rol fundamental. Y a la hora de lo que se dice siempre, ¿no? El relevo generacional, que es uno de los grandes problemas o de los grandes retos que tenemos por delante, y de atraer la gente también, atraer, bueno, pues fomentar ese relevo natural, incluso atraer, es decir, nosotros, como decía, nuestro departamento técnico, al final formado por 8 técnicos, estamos en búsqueda activa de técnicos, seguimos en búsqueda activa de técnicos, pero igual que hay un problema brutal, un problema importante de ciertas zonas de relevo generacional, no es un problema menor la incorporación de nuevos técnicos. Y ahí sí que estamos teniendo verdaderas dificultades. Es decir, vemos, bueno, tenemos diferentes convenios con todas las escuelas de agrónomos que hay alrededor y la gente, bueno, principalmente muchos de los alumnos que están estudiando, principalmente estudian para asumir el relevo de su propia explotación. Y hay poca gente que se esté formando o considere la ingeniería, bueno, pues ser ingeniero agrónomo como una actividad o como una profesión de futuro, cuando es una profesión de pleno empleo, es decir, lo hemos escuchado, lo estamos escuchando en todas las noticias, y al final vamos a intentar de alguna manera atraer a esa gente, es decir, por supuesto atraer a gente al sector, pero atraer a esos técnicos, a esas escuelas de formación, porque es donde va a estar la clave del éxito. Es decir, nosotros lo tenemos claro, si contamos únicamente con nuestras explotaciones, con nuestros socios, no vamos a conseguir ya no llegar a la agricultura 5.0, al Big Data, a interpretación, a las plataformas, a esa inteligencia artificial, sino verdaderamente hacer uso de la digitalización de esa agricultura 4.0. Es decir, por ejemplo, por poner, la realidad como siempre supera la ficción, y poner algún ejemplo, en nuestra actividad de comercialización de cereales, al final donde hay un mercado importante y que se escucha por ahí mucho, el mercado de futuros, es decir, hay un mercado de futuros. Hoy se opera una parte importante en futuros. La operativa de todos los futuros, al final, una parte de esas bolsas de cereales está compuesta por especuladores, por fondos de inversión, y toda la gestión ahora la están haciendo robots. Y el grueso importante de esa gestión está gestionada, valga la redundancia, por inteligencia artificial. Es decir, que nosotros nos tenemos que poner al día porque si no, francamente, lo vamos a tener complicado. Pero bueno, bajando otra vez a la realidad agronómica, a la realidad del suelo, sin ningún tipo de duda, al final, bueno, pues lo que decíamos, intercooperación, formación y acompañamiento. Yo creo que esas 3 palabras son verdaderamente la clave. Intercooperación, no únicamente intercooperación nosotros en la cooperativa, que por supuesto que por eso nos llamamos cooperativa, sino intercooperación entre todos, intercooperación entre las administraciones, como se hablaba antes. Al final, cuando se dice que Estados Unidos crea, China produce y Europa legisla, esa es la realidad y ese es el sentimiento que tenemos. Y al final, el año pasado, el 2023, y eso es algo que se puede verificar, hubo 350 entre órdenes y reales decreto, 350 normativas que afectaban al sector agrario. Es decir, una por día, es decir, es imposible ponernos al día, es imposible asumirlo. O sea, intercooperación, como decía, entre todos los eslabones, formación. Sin formación no vamos a llegar a conseguir los objetivos, por mucha tecnología que haya, porque hay que bajarla al suelo y hay que conocer la realidad de las explotaciones, y acompañamiento. Una vez que tengamos esa formación, acompañar para verdaderamente que esas soluciones o estas tecnologías verdaderamente llegan al sector. Sí, dices formación es importante, nuevas tecnologías a personas que tenéis una media de 57 años. Pero bueno, está bien. Le voy a pedir al chaval este que está a tu lado, Leticia, que se levante. Me parece muy buena estrategia la que traes para buscar empleo. Te ha traído una camiseta que pone: ¿necesitas personal agrícola? Hablemos.
y anda dando vueltas por aquí por la feria, pues no sé, es una hay que innovar en la estrategia de comercialización y me parece interesante. A lo mejor tienes que hablar con él. Bueno, era una broma, pero la formación de gente me pasa a mí, me tiene que enseñar a mi hija cómo funciona el teléfono, pues lo mismo pasa con las tecnologías. Sergio, ¿cómo os va a ayudar vosotros o cómo os está ayudando ya la tecnología existente, la inteligencia artificial, las nuevas herramientas a mejorar la comercialización y todos los servicios que ahora mismo tenéis en el mercado y que ofrecéis? Bueno, la tecnología nos está ayudando fundamentalmente en conocer mejor lo que hacemos y en poder producir de una forma más eficiente. Ya no solo también producir, sino también planificar lo que vamos a producir y cómo se va a producir. En nuestro sector, uno de los grandes debes que tenemos es que la comercialización no nos da una información muy concreta de lo que nos van a demandar, lo que nos van a pedir, y trabajamos muy a ciegas muchas veces para poder tener preparado lo que necesitan. Gracias a la tecnología, gracias a la aplicación de inteligencia artificial que estamos haciendo sobre nuestros históricos de venta, y pues nos va enfocando mucho mejor en qué nos vayan a pedir, en qué momento, y así poder anticiparnos a esas puntas de pedido que no siempre nos transmiten de forma anticipada los comercializadores o los importadores con los que trabajamos. Cabe decir que nosotros somos una industria alimentaria que vendemos conservas vegetales en más de 100 países por el mundo, que son importadores pequeños los que trabajan con nosotros, y que no todo lo que trabajamos son cadenas de alimentarias, que ahí, bueno, pues la verdad que la información sí es más fluida entre el fabricante y el comercializador, pero con importadores o distribuidores de medio mundo, pues la información se trabaja de forma es menos concreta, y con estos modelos predictivos estamos mejorando bastante la planificación de nuestras producciones. Y a su vez la información también nos ayuda a mejorar cómo planificar nuestras producciones con la casuística de lo que comentaba antes. Muchos formatos diferentes, muchas materias primas diferentes en 2 líneas de producción. Hasta ahora eso siempre iba de la mano de la decisión del director de producción, que era el que tenía la experiencia o el know-how de esas producciones, y ahora estamos haciendo un modelo combinado entre propuestas de estos modelos de predicción de inteligencia artificial y la experiencia del director de producción, y con estas dos cosas estamos viendo que se está optimizando bastante la producción y estamos ganando porcentajes de capacidad en nuestras líneas de envasado. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Si no, pues os voy a dar el minuto de oro para que hagáis la carta a los Reyes Magos, aunque estamos en octubre, pero de lo que necesitamos o de lo que necesitan los distintos subsectores a los que representáis para poder seguir produciendo alimentos de una forma correcta, como la que se está haciendo ahora, con las limitaciones que se van incluyendo, que van apareciendo en el tiempo. Así que empiezo ahora por ti, Sergio, lo hacemos al revés. Repetirme un poco con lo que han dicho los compañeros anteriores, pero al final es que nos dejen trabajar. O sea, que hay mucha legislación, hay muchas trabas en el camino, y al final competir desde España en un mundo global, nuestro producto fundamentalmente, que es un producto seco que tiene 3 años de caducidad, con terceros países, con toda la legislación que conlleva de trabajar desde España o desde Europa, competir con países terceros es muy complicado. Si a esa complicación le añadimos las no sé cuántas normas que ponen, toda la problemática de que la mercancía salga de Europa hacia el mundo en unas condiciones muy diferentes a las que salen del mundo hacia Europa, pues la verdad que nos lo hacen bastante más difícil.
¿qué pediría? Que nos dejen trabajar y que nosotros solos nos vamos ajustando. Sí, al final nosotros seguimos siendo optimistas. Es decir, hoy verdaderamente entendemos que ha habido un cambio, un punto de inflexión importante sobre el producto. Entonces parecía que el producto estaba asegurado y ciertos productos o ciertas producciones nos estamos dando cuenta que cada vez más no tenemos la seguridad de que vayan a existir o de que la vamos a tener. Nosotros tenemos un claro ejemplo en Álava. En Álava hay, bueno, pues ahora tenemos 1.100, 1.200 hectáreas de patatas. Tenemos una capacidad de comercialización muchísimo mayor en un cultivo con una rentabilidad, eso que lo digamos del sector, pues ya os podéis imaginar, con un cultivo con una rentabilidad, vamos a decir que muy buena o correcta, y no tenemos socios, no tenemos agricultores para producir patatas. Esa es la realidad. Tenemos conocimiento, tenemos agua, tenemos suelo, tenemos mercado, tenemos rentabilidad y no tenemos agricultores que nos hagan patatas. Entonces, bueno, esa es una reflexión importante y la tecnología verdaderamente entendemos que nos puede ayudar. Pero bueno, transmitir, y ya si ese compañero me va a conseguir 4 o 5 técnicos, pues fantástico, ya me quedo yo con ya el resultado de la jornada va a ser bueno. Pero bueno, seguimos transmitiendo optimismo y también desde el mundo, desde el modelo cooperativo, al final trasladar que las cooperativas también entendemos que pueden ser una parte muy importante de esa solución. Al final, probablemente lo que decíamos de la gestión de la tecnología o verdaderamente trasladar esa tecnología a nuestros socios es complicado y vamos a tener que dar, o estamos dando, ese salto para hacerlo, pero probablemente tengamos que dar otro salto que va a ser el salto a la producción. Es decir, y no salto a la producción, nosotros no vamos a comprar tractores, pero sí que vamos a colaborar o cooperar con nuestros socios para asumir ciertos riesgos y, por ejemplo, en el cultivo de la patata, que verdaderamente tenga una proyección, que siga teniendo la proyección que entendemos que tiene que tener. Es decir, en los productos que principalmente trabajamos nosotros, cereales, se importan de 38 millones de toneladas más o menos que se consumen de cereales en España. La producción nacional puede estar en torno a 18, 20, 22 millones. Se importa casi la mitad, es decir, de la producción de cereal. Legumbres. En legumbres se importa el 70-75% del consumo de legumbres a nivel nacional, se importa. Patatas, balance comercial también muy negativo, es decir, que estamos 60-70% del producto de la balanza comercial se sigue importando. Es decir, cuando verdaderamente entendemos, y eso es una realidad, que cada vez hay más conciencia de producto local. Hay más concienciación de producto local, y no somos capaces de producir. Es decir, cuando verdaderamente tenemos una demanda, es decir, que somos netamente deficitarios. Y ya no son países terceros, son países que también en algunos casos, como puede ser la legumbre, pero en el caso de las patatas, el principal importador o la principal procedencia de las patatas es Francia. O sea que, bueno, pues lo mismo que lo hacen los franceses, si nosotros tenemos superficie de regadío, que en Álava la tenemos, y eso, como decían también, y es importante al final, en otras zonas, lógicamente, la limitación de agua es un hecho, es algo importante y sobre lo que se tiene que trabajar y tiene que haber una política claramente nacional, porque lo que no puede ser al final que en ciertas zonas, incluso en Álava hemos tenido limitaciones, es de perogrullo que con el agua que haya ciertas zonas que no se puedan regar, es decir, y en ciertos regadíos que verdaderamente haya superficie ociosa. Eso es auténticamente imperdonable. O sea que, bueno, pues sobre eso sin duda es lo que tenemos que trabajar. Bueno, pues hemos dicho ya muchas cosas. Se están acelerando los cambios en nuestro sector a un ritmo vertiginoso. Tenemos que entender que dentro de Europa la agricultura como sector primario está sometido a muchas tensiones y tenemos que darnos cuenta que un modelo productivo o un modelo competitivo basado únicamente en costes se está desplazando hacia zonas más meridionales, hasta los países del norte de Europa, del norte de África, que es donde tienen una ventaja competitiva por una cuestión de costes. Si nosotros pretendemos competir frente a ese modelo de agricultura más tradicional basado únicamente en costes, tenemos la guerra perdida. Nosotros tenemos que pensar en términos de eficiencia y tenemos que abrazar la tecnología de una manera mucho más valiente, mucho más decidida, asumir más riesgos
y contemplar la inversión a un plazo más amplio que como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Tenemos que entender que este es un modelo productivo que está cambiando y nosotros tenemos que reinventar nuestro sistema, nuestro modelo competitivo para poder compaginar el producto que nosotros ofrecemos al mercado y convivir al mismo tiempo con un producto que se va a seguir produciendo en los países del norte de África y que va a llegar a nuestro mercado a unos costes más bajos. Pero nosotros tenemos que saber encontrar nuestras ventajas y nuestros modelos para ofrecer un producto también a esos otros segmentos de consumidores que también demandan otras cosas. Tenemos que hablar de eficiencia, tenemos que usar la tecnología, tenemos que hablar de cómo agregar valor y tenemos que hablar de cómo comunicar mucho mejor, porque hay también un vacío enorme en la divulgación de todo ese conocimiento del producto que nosotros llevamos al mercado. Y ahí tenemos mucho por hacer. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones, que han sido muy interesantes y que creo que van a dar pues un poquito de chispa a los medios donde luego vamos a publicar esto, para que la gente reflexione y vea dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Gracias a todos, gracias también a los que nos habéis acompañado en esta jornada y espero que haya sido de utilidad no solo para él. Muchas gracias.